Libro de Génesis, capítulo 2, verso 7 en adelante. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad, por esta ocasión, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Rey de Gloria, tener un tiempo de enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por el tema, por el día de hoy, por lo que tú vas a hacer en nosotros y por lo que estás haciendo. Que nuestro corazón abierto para ti, Señor, sea esa tierra fértil donde tu palabra, que es la buena semilla, de fruto al 100%. En Jesucristo, amén y amén. Había puesto una introducción que lo puedes leer ahí. Dice: la palabra de Dios nos enseña la importancia que tiene el río de Dios para su pueblo. Lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese río nos habla de una nación, la tierra prometida, Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Veamos lo que la Biblia nos dice de Él. El Salmo 46:4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El río, dice la Biblia, que salía de Edén. El río sale de Edén. Ese río se repartía en 4 ramales, que es figura del Evangelio. Los 4 evangelios. Pisón, la Biblia no pone nombres porque sí o porque se les aparecieron. Dios tiene un significado en cada palabra que hay en la Biblia. Así que Pisón significa libertad. Gihón significa plenitud. Hidekel, rapidez. Y Éufrates, dulzura. Cuando nosotros conocemos al Señor, lo primero que recibimos es la libertad. Es lo primero que recibimos, libertad. El Señor nos saca de la prisión en que estábamos metidos y nos da libertad, nos da vida en Él. Nos da su plenitud completa. En Él estamos completos. En Él estamos completos. Y todo va con rapidez. Y en medio de todo está la dulzura de nuestro Dios. Dice que salía de Edén, y nosotros como podemos ver por la situación geográfica de Edén, por los ríos, podemos pensar en dónde estaba el Edén, ¿verdad? El Edén estaba en lo que hoy llamamos, o lo que hoy se llama, Irak. Irak. ¿Qué pueblo? Un pueblo sufrido, una región traumática. Ahí hay de todo, es terrible esa región. Pero ahí estaba el Edén. El Señor lo puso ahí. Ahí están los ríos que lo rodean. Y el Señor lo puso allí con un propósito.
Dice el Señor que puso el Edén para dárselo al hombre. Y le dio ese Edén. Edén significa delicia. Delicia. Es hermosura y riqueza. Paraíso en la tierra. Pero ¿qué quiere decir que salía el río del Edén? Justo salía de Edén ese río. ¿Y qué significa ese río para nosotros? Vamos a mirarlo en Ezequiel 47. El Señor le dio una visión a Ezequiel impresionante, impresionante. El libro de Ezequiel es uno de los libros más difíciles de entender. Pero el Señor le dio a él una visión sorprendente. Miren lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel 47. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Resulta que había un varón ahí con Ezequiel. Dice anteriormente, él está mostrando cómo este varón, que es el Señor Jesús, se le apareció y lo llevó en el espíritu y le mostró el templo, un templo que en ese momento no existía. Le mostró el templo y le muestra que debajo del templo está saliendo un río, y lleva un cordel, 1 metro. O sea, es 1 metro, una cinta de medir. Y mide 1000 codos. ¿Cuántos son 1000 codos? Más o menos son 500 metros, ¿verdad? Dicen que el codo, la medida del codo es entre el codo y el dedo medio de la mano, 50 centímetros. Estaba hablando de 500 metros. Y lo corrió. Un río pequeño podría ser, 500 metros. No tan pequeño, ¿verdad? Y lo puso hasta que el agua le llegaba a los tobillos. ¿De qué nos está hablando el Señor? Fíjese que era el Señor el que se había encontrado con él. Él lo encontró, igual que nos encontró a nosotros. El Señor nos encontró. ¿Sabe? Muchas veces nosotros decimos: no, el día que conocí al Señor. No, tú no conociste al Señor. El Señor te conoció a ti. No, el día que yo me encontré con el Señor, el Señor salió al encuentro por ti. Nosotros no hicimos nada. Si fuera por nosotros, habíamos salido corriendo y le habríamos dado la espalda, como lo hacemos una y otra vez. Él nos salió al encuentro a nosotros. Nos encontró y nos amó. Y nos deseó. Igual que a Él, igual con nosotros. Y cuando Él sale al encuentro y nos conoce y nos ama y nos da la salvación, nos da nueva vida, caminamos con Él. Y esto tipifica el que tú vas caminando con Él. Vas caminando con el Señor, pero el Señor no se satisface solamente con que tú estés caminando. Hay mucha gente que camina con Dios. Hay muchísima gente en el mundo que camina con Dios. Pero el Señor no está satisfecho con eso. No está satisfecho con que tú camines con Él durante mucho tiempo. Podemos ver hermanos queridos, hermanos que conocemos en la iglesia de 20, 30 años, siempre en la misma silla, por 20 o 30 años, sin haber alcanzado otra cosa que caminar con el Señor todos los domingos en la iglesia, leer la palabra, volver, y su vida solamente caminó con el Señor.
El Señor le dijo a él, continúa diciendo, midió otros 1000 codos, otros mil. El Señor dice, no me satisface con que vayas conmigo caminando. Necesito que entres más en mi río, entra más en mi vida, entra y conóceme más. Ten un poco de intimidad conmigo. Un poco de intimidad. ¿No quieres tener intimidad con Dios? Dice hasta las rodillas. ¿De qué nos habla las rodillas? Si los tobillos nos hablan del camino, las rodillas nos hablan de oración. De oración. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración con el Señor? Seamos sinceros con nosotros mismos, no conmigo o con tu vecino o con el pastor, no. Sé sincero contigo mismo. ¿Cuánto tiempo pasas en oración con el Señor? Oración, mira, a nosotros nos enseñaron mal. Todos, creo que el 99% de las personas que estamos aquí nacimos, conocimos algo del Señor por medio de la Iglesia Católica y nos enseñaron el rezo. Como decía alguien, como dicen, el que reza y peca. ¿No lo dicen aquí? El que reza y peca empata. No, rezos y rezos, todo el tiempo rezando, los mismos rezos, las mismas cosas. Es sorprendente, cuando conocí al Señor, cuando pude nacer de nuevo, cuando el Señor me hizo nacer de nuevo, pasó muchos años sin que volviera a una iglesia católica. Un día fui, porque tenía que ir a un sepelio, y estuve en la iglesia. Me quedé sorprendido. Llevaba ya más de 20 años que no había ido. Me quedé sorprendido. Era exactamente lo mismo que 20 años atrás había conocido. Los mismos rezos, los mismos cantos, la misma liturgia, todo igual. Y así nos enseñaron a nosotros. Y llegamos a la nueva vida con eso viejo. Entonces nos ponemos a orar y siempre, yo les decía a unos hermanos allá en Bogotá, les decía, mira, hagamos un ejercicio. Toma ahora tu teléfono celular o una grabadora y vas a grabar tus oraciones durante un mes. Graba tus oraciones durante un mes. Y al mes las escuchas. Te quedarás sorprendido. Todos los días le dices lo mismo al Señor. Pasaste de rezar en la iglesia católica en unas bancas de madera a pasar a una iglesia cristiana evangélica en unas sillas como estas. Lo mismo. No hacemos otra cosa. Ya no rezamos el rosario, pero ahora un rosario de oraciones que son exactamente las mismas. Qué aburridor, ¿cómo se sentirá el Señor escuchándote a ti todos los días lo mismo? Señor, ayúdame. Señor, ayuda a mi padre. Señor, ayuda a mi madre. Señor, qué aburridor, todos los días lo mismo. El Dios que es creativo, que nos ha dado a nosotros su creatividad, escuchando todas las veces lo mismo. El Señor dice, quiero algo más de intimidad. Quiero que los dos nos conozcamos más. Entre los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, pero que somos casados o que tienen novia o novio, esposa, esposo, ¿cómo hicieron? Cuando se enamoraron, ¿cómo hicieron? Cuando empezaron a conocer a su novia, a su novio, a su esposa, a su cónyuge, ¿cómo hicieron? ¿Todos los días llegaban igual? ¿Todos los días le hablaban lo mismo? ¿Todos los días? Seguro que eran creativos. Éramos creativos. ¿Componíamos canciones para la novia o no? ¿O versos?
una carta, cualquier cosa. Yo sé, una rosa. Entraba uno a un jardín y cortaba una rosa para llevársela. Así lo hicimos. El Señor quiere una intimidad así. El Señor quiere que nosotros le hablemos cosas de amor. Eso es lo que el Señor quiere. Dicen que no hay nadie más fastidioso que una novia enamorada. Hablar con una novia enamorada es lo más fastidioso que hay. Solamente habla del novio. Ay, es que mi novio es tan lindo, tiene unos ojos, una mirada. Ay, se puso unas gafas, se quitó las gafas. Ay, se puso una camisa. Todo lo sabe, todo lo ve. Es horrible escuchar a una novia que está enamorada. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Incluso lo dejo en la palabra. Habla solo de mí, habla de mí. Cuando tú te encuentras con alguien, ¿de quién hablas? De Correa. Uy, de Correa. ¿De quién hablas? Hablemos del Señor, hablemos de nuestro Dios. Él es el que nos da la vida. Estoy enamorado de Él, solamente hablo de Él. Hay una canción, alguien que la canta muy bien. Como yo canto tan mal, no la canto, pero dice algo así, está en la palabra. Dice: solo de Él hablarás cuando estás en tu hogar, cuando estés en el camino, día y noche y sin parar. Solo de Él. Solo de Él. ¿Para qué vamos a hablar de otra cosa? Solo de Él. Él es todo. Todo. En el aire está Él. En la lluvia está Él. En el frío, en el calor, en todo está Él. ¿De quién vas a hablar? Del Señor Jesús. Es tu vida, es lo que nace en ti. Eso es lo que el Señor quiere, que cuando tú estés con Él en intimidad, le hables de amor. Qué rico es estar. Pero el Señor tampoco le satisface eso totalmente. Claro que Él quiere que tú pases tiempo. Dice: orad en todo tiempo, sin cesar. Orad sin cesar. No sin César, ¿no? Con César también, pero sin cesar. Orar sin cesar. Oremos todo el tiempo. El Señor nos llama a nosotros a orar. Estemos en oración. Pero no te satisface todo eso. Dice que midió otros 1000 codos. Más, mire, ya va 1 kilómetro. A 1 kilómetro profundizando. Ahora hay otros 1000 codos. 1,5 kilómetros. Dice que el agua le llegaba hasta los lomos. Los lomos en la Biblia nos hablan de los genitales, de la santidad. El Señor nos habla de santidad. Mira, dice que hubo cuando en el tiempo de los apóstoles, hubo un momento en que ellos estaban un poco mal. Decían: ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con los gentiles? No los podemos meter en lo mismo que nosotros hacemos, porque ellos no tienen esa cultura. ¿Los vamos a mandar a circuncidar? No, ellos no pueden hacer eso. La circuncisión está bien para los judíos, pero para los gentiles no. Entonces no los pongamos, ni les metamos la ley, no los metamos bajo la ley, porque ellos no la van a poder llevar. Y dice que hubo una gran discusión sobre eso con los apóstoles. Y fue que se hizo el primer concilio que se hizo. Se llamó el Concilio de Jerusalén. Y estuvieron hablando allí los apóstoles y dijeron: mire, ¿sabe qué? Llegaron a una conclusión. Vamos a hacer una cosa. Los gentiles solamente les vamos a decir esto: ustedes cuídense de sangre, de ahogado y de ¿qué? De fornicación. De fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Que los gentiles, nosotros éramos gentiles. Los que no conocen al Señor, los que no son del pueblo judío, se les llama gentiles. Nosotros éramos gentiles, no conocíamos del Señor. Y dijeron: mire,
Si ustedes van a entrar, guárdense de fornicación. Sean santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Santidad. Nosotros somos por naturaleza así. Y tenemos esa dificultad. El Señor está diciendo, sí, tengan comunión conmigo, pero vengan en santidad, en pureza, en pureza. ¿Cómo estamos nosotros en esa cuestión? Cuando nosotros nos confrontamos la ley con la gracia, decimos, no, es que bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Saben que la gracia es preciosa. La gracia es el Señor Jesucristo, Él es el don. Él es el don. El Señor Jesucristo es la gracia. Y por Él es que nosotros podemos vivir en Él. No por nadie más, ni por nada más. Pero cuando confrontamos la ley con la gracia es mucho más difícil que la ley. El Señor, cuando estaba dándole el discurso en el Monte de los Olivos, cuando estaba hablando allí, les dice, mire, les fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Estaba diciendo, la ley dice, no cometerás adulterio. Mas yo les digo, la gracia, dice, mas yo les digo, el que nomás deseara a la mujer de su prójimo, ya pecó con ella en su corazón. El otro podía a lo mejor desearla y pensar y fantasear lo que quiera mientras no cometiera el acto. Pero el Señor va más allá y dice, ni siquiera con el pensamiento, porque ya pecaste. Ya pecaste. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Qué bueno cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios. Decirle, Dios, sí, yo sé, mira, Señor, yo sé que yo no puedo. Eso es lo que yo quiero escucharte, dice el Señor. Tú no puedes. Y ahí es cuando viene lo otro. Dice, y midió otros 1000 codos, otro 500 metros más. Y dice que ya no se podía pasar ese río sino a nado. Suéltese en el Señor. Tú no puedes, hijo, tú no puedes. ¿Sabe? Muchas veces nosotros decimos, bueno, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí, Señor, te voy a ser fiel, ahora sí, ya no te voy a fallar más. Mire, Señor, yo salgo de aquí y solamente voy a pensar en ti, solamente voy a hacer lo tuyo. Y sales de casa y no han transcurrido ni siquiera 100 metros cuando ya has pecado. Dios, otra vez te fallé. Claro, vivimos fallando. ¿Saben qué dice la Biblia? Que ni siquiera las estrellas, si las estrellas pudieran dar su resplandor delante del Señor, estarían opacas. Nuestra vida está llena de pecado. Solo en Cristo podemos vivir sin pecado. Por eso el Señor dice, ya no se puede pasar sino a nado. Ya no puedo tocar los pies, el fondo con mis pies. Es a nado. Solamente en Él. Solamente me tengo que soltar en el Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Llegar al punto de soltarme en Él. Soltarme en Él. Que Él haga. Que Él haga. El Señor Jesús dijo, yo no hago nada por mí mismo. El Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada por mí mismo, no puedo hacer nada por mí mismo, nada voy a hacer por mí mismo. Todo lo que el Padre me diga que haga, eso hago. Ni siquiera ir a la cruz. Dice que cuando estaba allí en el huerto, dijo,
por 3 veces dijo: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La voluntad de Él, la voluntad de Él en nosotros. El curso del río va donde quiera que Dios vaya. Ese río va corriendo y nosotros podemos ver. Quería que cantáramos esa canción porque es que es maravillosa. Porque en Él hay salvación, en Él hay gozo, en Él hay libertad. En el río de Dios, que es Cristo mismo, es el Señor en nosotros. Sumérgete en el río, sumérgete en el río, métete en el río. Disfruta de ese río, disfruta de ese río. Ahí continúa hablando ya después de lo que es las aguas salutíferas. Que esas aguas serían para sanidad de las naciones. ¿Quién es el que da sanidad? ¿Saben que la palabra salvación original en la Biblia es sanidad? Sanidad. Él es el que da sanidad. Él es el que nos ha dado la sanidad. Lo sigue el río y lo va siguiendo la bendición y la gracia que ha venido a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor dice en su palabra, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy Dios de vivos y no de muertos. Él es nuestro Dios, nuestro Rey. En Él es que estamos, en Él. Al igual que el río que salía del Edén fertiliza la creación, el pecado ha hecho mudar su curso. El pecado es como si nosotros nos saliéramos de ese río. Por eso ha traído esa inundación el Señor, para volvernos a Él y llenarnos y llevarnos a Él. Después lo vemos a través de Éxodo, a través de Jeremías, a través de Corintios, a través de toda la Biblia. Vemos cómo el Señor nos está hablando del río. Y al finalizar dice: entonces me mostró un río de agua de vida. Dice en Apocalipsis 22. 1 dice: entonces me mostró un río de agua de vida, limpio. Leámoslo. Apocalipsis 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía ese río? Del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale? Sale de Cristo. Ese río sale de Cristo. Ese río es para sanidad. Ese río es para liberación. Ese río es para libertad. Ese río es para que tú y yo tengamos el agua de vida eterna. El agua de vida eterna. Dice, termino con esto, dice en Zacarías 13:1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El río de Dios viene desde Génesis hasta Apocalipsis. El río de Dios es Jesucristo, quien me llena de su Espíritu Santo y me rodea de agua de vida. Ven y bebe de su río de amor.
Quiero invitarte a que te pongas en pie un momento. Y vamos a darle gloria a nuestro Dios. Vamos a bendecir.